Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola. Hola, Bueno, profe. dale, ¿no? No Hola, sé qué profe. tiene, no sé qué tiene mi aplicación de Zoom, que prendo la pantalla, se apaga sola, así que bueno, si se llega a apagar, voy a seguir en modo audio. Lo mismo ahora voy a presentar. Antes de arrancar este tema, que la idea es hacer un pantallazo general, estaba escuchando algunos ya tienen alguna certificación con respecto a, a electricidad. Digo, vamos a tocar algunos temas referidos a electricidad, pero la idea de este tema es hacer una unificación de ciertos contenidos teóricos eh, para que todos, digo, en contexto, tengamos más o menos la idea clara de dónde sale algo que después algunos lo pueden estar utilizando, digo, para el trabajo, digo. Sí, sí. Hablar de electrostática y de electrodinámica dentro de la física es un tema particular. Piensen ustedes que en carreras universitarias amerita esos dos temas divididos más o menos entre 8 y 10 unidades, amerita una carrera, una única materia, digo. Fíjense en la gran cantidad de contenido que tenemos. Hay un contenido teórico bastante importante, pero bueno. La idea mía, vuelvo a decirle, desde la física es llevarle algunos conceptos para que todos estén interiorizados y lo puedan utilizar y lo puedan poner en práctica, ¿sí? Así que bueno, si para algunos que ya hizo la tecnicatura en electricidad, seguramente va a hacer algunos aportes mucho más importantes y a lo mejor lo que puedo yo dictaminar dentro de la clase, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos sean esos aportes también. Bien, voy a empezar a compartir la pantalla. Ah, espera. ¿Están viendo la presentación? Sí, sí. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, sí, se ve bien. Bueno, a ver. Ve, creo que acá tengo un puntero láser. Ahí está. Bueno, la física, un pequeño repaso así en general. La física eléctrica no es una rama de la física como la que venimos viendo dentro de la dinámica estudiada por Newton por allá en 1700, 1600 y traída también por aquellos investigadores en esa época que ya tratábamos de buscar conceptos relacionados con la física o con la dinámica o con la estática de los cuerpos, sino que surge con el hecho de tratar de explicar algunas cuestiones que sí le daban utilidad por aquella época, pero no conocíamos y no entendíamos o no lo logramos entender hasta que pudimos tener algunos conceptos mucho más claros de cómo estaba conformada la materia. Fíjense en cómo evoluciona con algunos hechos elementales a partir del año 1800, que es más o menos el tiempo en el cual nosotros pudimos hacer suposiciones lo más cercanas posible con respecto a un modelo atómico de lo que era la electricidad y qué interacciones o qué fenómenos se daban a partir de esto, ¿sí? Fíjense que por allá en 1800 Volta es el que origina la primera pila eléctrica galvánica, o sea, empieza a descubrir un poco este concepto de corriente sin saber lo que era el movimiento de la carga, ya vamos a hablar a cada uno de ellos. Obviamente que ahí posterior a eso, por allá por el año 1826, Ohm, que después nos termina la ley fundamental de la conducción eléctrica o la ley de Ohm, como la conocemos nosotros, nos termina un poco la relación entre esa fuerza que genera el movimiento de la carga, ¿sí? La resistencia que es aquel concepto que se opone al movimiento de la carga, y tanto la corriente, ¿sí? Después Ampère, ¿sí? Por allá en 1830 o 1827 comienza a hacer una relación, unas leyes, donde empieza a haber un vínculo permanente entre la electricidad y el magnetismo, y esa parte es fundamental porque justamente en este periodo logramos encontrar una similitud y conceptos donde relacionados al magnetismo que sí ya sabíamos que eran propiedades magnéticas debido a aquellos imanes naturales y cómo a través de la corriente o los experimentos de corriente pudimos deducir de que había un vínculo o una interrelación entre ambas partes, entre lo que era la electricidad y el magnetismo.
Posterior a eso, Faraday, ¿sí? Descubre este concepto de inducción magnética, hoy muy utilizado, hoy prácticamente lo tenemos abocado en un montón de sistemas dentro de lo que es la física eléctrica y se debe justamente a Luis Faraday. Y obviamente que por allá en el año 1879, 1880, casi 1900, empezamos a mejorar a partir de Thomas Edison y de Drobolsky. Drobolsky no era más que un asistente de Thomas Edison, que después continuó el trabajo, eh, donde ellos comienzan primero sus estudios a través de cómo podíamos utilizar esa corriente, o sea, la energía que transportaba y qué le podíamos dar y cómo la podíamos transportar, ¿sí? Ahí surgen dos tipos de corrientes, que después las vamos a ver, pero fíjense en que no tiene más de 130 años, si uno hace memoria desde hoy hasta esta parte, lo que hoy conocemos como la corriente, y fíjense en lo que hemos avanzado desde 1879, donde Edison propone circular la corriente de manera continua, ¿sí? A lo largo de todo el país de Estados Unidos, y Drobolsky, ¿sí? Desarrolla un sistema para conducirla a través de ondas o como si fuese una corriente trifásica, que después lo vamos a ver medio por encima, y es como cual nos llega hoy a nuestra casa, ¿sí? En modo de entrega de corriente. Pero bueno, eso es breve, un breve repaso. Cada uno de estos, para que ustedes tengan entendido, nos determina hoy lo que dentro de la física eléctrica una ley fundamental, ¿sí? Cada una de ellas, Bohr, Ohm, Ampere, Faraday, son leyes elementales dentro de la física eléctrica. No vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, pero si logro, le puedo explicar algunas de las definiciones generales de ellas. Bien, para poder hablar un poco de electricidad necesitamos sí o sí, necesitamos hacer un repaso de lo que es el átomo y que no es más que aquel elemento, ¿sí? Que conforma a la materia, ¿sí? Nosotros sabemos que la unión de muchos átomos nos va a dar una molécula y una molécula nos va a dar interacciones entre ellas y así conformamos la materia. Así que nuestro principal aporte o nuestro principal representante en esto de la electricidad tiene que ver con esto de el átomo y su estructura. Sabemos que tiene un núcleo conformado por protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva, ¿sí? Y los neutrones son sin carga. Y ahí voy a hablar un poquito de estas propiedades de las cargas positivas. Mientras que los electrones, ¿sí? Son aquellas partículas que están girando alrededor de él, ¿sí? De manera constante, nunca se frenan. Acá nosotros estamos viendo una foto y con un valor de carga negativa. Obviamente que hay una particularidad entre los protones y los electrones, ¿sí? Es que estos electrones tienen alrededor de un 1000 veces menor el valor de la masa, ¿sí? Que la de un protón. No tengo acá, a ver si en la Firmina lo puse. No, no lo tengo, pero ya les voy a decir más o menos para que ustedes comprendan. La masa de un protón es 2,9 por 10 a la menos 27, mientras que la masa de un electrón es 3,1 por 10 a la menos 31 kilos, siempre hablando de kilos. Fíjense que son números muy cerquitas, o sea, muy bajos, pero hay un orden de cuatro decimales, perdón, cuatro índices elevados entre ellos. Por eso podemos determinar que es casi 1000 veces, 1836 veces para ser más exacto. ¿Y eso qué significa? Que sea 1836 veces menor que la de un protón. Significa que el protón, para que ustedes puedan hacer una comparación, sería prácticamente algo que pese el tamaño de un auto estándar pesado, 1800 kilos, y que a ese auto lo dimensionen ustedes, ¿sí? Con esa gran cantidad de masa con respecto, por ejemplo, a una pelota de fútbol, ¿sí? Que tenga el tamaño, perdón, el tamaño no es indistinto el tamaño, pero sí el peso de 1 kilo, ¿sí? O una bola de algo que pese 1 kilo. Y podríamos compararnos nosotros a partir de ese modelo comparativo entre un auto de 1800 kilos y una pelota de 1 kilo, que sus propiedades eléctricas son interacciones iguales entre sí. Entonces usted me va a decir, pero ¿cómo, profe? ¿Qué significa eso? Significa que tanto la interacción entre dos autos del mismo tamaño, o entre dos pelotas del mismo tamaño, o entre un auto y una pelota, o viceversa,
tienen el mismo, ¿sí? Fuerzas de interacciones entre ellas. Y acá comienza una particularidad, que tenemos que definir este concepto de fuerza eléctrica, ¿sí? Entre las cargas, ¿sí? Aquella fuerza eléctrica nosotros la definimos como el producto de la interacción entre cargas eléctricas, ¿sí? Ya sea una individual o un conjunto de ellas y que me dé un balance, ¿sí? En la suma de todas las cargas positivas o todas las cargas negativas, distinta de cero. Eso es una interacción eléctrica. Y todos los elementos en la naturaleza tienen la particularidad de tener algo o algún componente, ¿sí? Que me dé fenómenos de interacciones eléctricas. ¿Quedó claro ahí? Mm. ¿Sí? Entonces fíjense en que nosotros podemos utilizar a tanto los electrones o los protones y es más, uno empieza estudiando las interacciones en función de sus valores, ¿sí? Ya sea de su carga eléctrica, o podemos trabajar, ¿sí? En función de la formación de iones, ya sean cationes o aniones, que es una forma en que toda esa molécula o el átomo, ¿sí? Gana o pierde electrones, ¿sí? Entonces, al ganar o perder electrones, nosotros podríamos considerar que aquellos que pierden electrones, y ahí voy a decir por qué esto de ganar y perder electrones, aquellos que pierden electrones transformaríamos en el balance, digo, en la suma de protones y neutrones y electrones, más números de protones que de electrones, mientras que los aniones o los iones negativos tienen una ganancia, sí, más de electrones. Bien, volviendo a este concepto, como tenemos acá, una de las propiedades de las cargas eléctricas en la naturaleza y sobre todo en los átomos es que tienden a ser, sí, la sumatoria de todas las cargas tienden a estar en un estado neutro. ¿Y eso qué significa? Que por una cuestión de estructura y de, Estructura natural, sí, sí, de estructura, porque quiero decir una palabra y no me sale de ahora. Por una cuestión de equilibrio. estructura y por una cuestión de conformación energética, la mayoría de los átomos que conocemos nosotros en la tabla periódica, el número de protones, ¿sí? En estado neutro, es igual al número de electrones, ¿sí? Si me voy con el hidrógeno tiene un protón y un electrón. Si me voy con el oxígeno, tiene 8 electrones y 8 protones, y así sucesivamente si me voy con cada uno de sus elementos en la tabla periódica. Esa conformación de los números de la cantidad de protones o la cantidad de electrones es lo que nosotros conocemos como el número atómico, ¿sí? De la tabla periódica, y ese número bien grande que nosotros lo vemos identificado en la tabla periódica, que está ordenado del 1 al 300 más o menos, que son la cantidad de elementos atómicos que conformamos. Después tenemos el número másico, que no es más que la suma, ¿sí? De lo que tenemos en su núcleo, que son protones más neutrones. Y acá sí puedo decirle yo desde la química o desde el estudio de los átomos, no hay una relación directa entre la misma cantidad de protones y neutrones. A medida que vamos aumentando su tamaño, digo, a medida que vamos aumentando el número atómico, vamos a tener que ir incorporando más neutrones. Los neutrones tienen una particularidad, es de aportarle masa, ¿sí? Al núcleo y a la estructura y del mismo balance que la cantidad de protones, pero a medida que voy superando por encima del número atómico 40, 45, necesitamos agregar más neutrones porque ellos tienen una función que es la de generar fuerzas nucleares, que lo que hace es que estas partículas estén concentradas dentro de un núcleo, ¿sí? Y anulen estas fuerzas eléctricas, que ahora vamos a ver qué ocurre acá, ¿sí? Eso es lo que tienden a hacer los neutrones. Entonces, cuando nosotros nos vamos a números atómicos muy altos, ¿sí? Seguramente tengamos más neutrones que protones, pero los electrones y los protones son iguales entre sí, ¿sí? Esa es una particularidad que tiene que ver con las sumatorias de las cargas y es una propiedad de las cargas. Bien. Para que veamos otra de las propiedades que tienen las cargas, tiene que ver con justamente la conservación de las cargas. La otra propiedad es que las cargas fueron cuantificadas. O decir que fueron cuantificadas significa que las puedo medir, o sea que ya ahora sus propiedades las puedo magnificar y las puedo descubrir dentro de un experimento. Digo, yo voy trayendo desde esa época hasta ahora. Y decir que está cuantificada es asignarle una unidad de medida, ¿sí?
Entonces vemos que la carga de un electrón, o la unidad de medida de un electrón, como están viendo acá, fíjense, es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, y eso es el valor que corresponde a un electrón, ¿sí? Ese es el valor que tiene un electrón. Si quisiera medir cuál es el valor que tiene un protón, es el mismo valor, pero en signo positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el protón son aquellas cargas con signo positivo. Bien, entonces, fíjense en que un protón que tiene una masa 1000 veces mayor, ¿sí? Hablando de peso, tiene la misma valor que las cargas eléctricas. Entonces, de aquí que las interacciones electrostáticas no dependen de la masa, sino que obviamente van a depender del estado de la carga. ¿Sí? Que ahora bueno, dentro de este concepto de fuerzas electrostáticas, que es lo que nosotros veríamos hablando, existe una tercera propiedad que tiene que ver con la ley fundamental de las cargas, ¿sí? Y esta ley fundamental de las cargas nos dice que cargas de igual signo, como vimos recién, ya sean positivas con positivas o negativas con negativas, la ley sí nos va a dar es que tiendan a repelerse, ¿sí? Y ahora voy a hablar un poquito esto de la repulsión y de la atracción, y cargas de signos opuestos, ya sea una positiva con negativa o viceversa, negativa contra positiva, tienden a atraerse, ¿sí? Y ahí se genera algo que vimos en las clases anteriores, ¿sí? Si yo pusiera y hiciera una foto instantánea entre dos protones, ¿sí? Lo que nosotros estaremos viendo es una interacción entre ellas dos de repulsión. ¿Y eso qué significa que sea repulsivo? Significa que si evalúo su movimiento, esas cargas van a tender a desplazarse y alejarse entre sí, ¿sí? ¿Quién me determina a mí esa ley fundamental de las fuerzas electrostáticas? La ley de Coulomb, ¿sí? Y la ley de Coulomb no es más que... bueno, acá está, después está así, yo después se lo transcribo. No es más que el producto de ambas cargas, la carga uno por la carga 2, ¿sí? Multiplicado por una constante de proporcionalidad. En la física necesitamos aplicar esta constante de proporcionalidad y tiene que ver justamente con una magnitud de cuánto puedo yo interaccionar estas cargas en el espacio, y cuando digo en el espacio digo con respecto al entorno, y obviamente que esta acá va a depender, ¿sí? De si estamos en el vacío, si estamos en el aire o si estamos en alguno de sus medios, ¿sí? Va a ir cambiando. Es lógico que si yo estoy en el vacío, puedo ver, ¿sí? Y puedo considerar que las interacciones entre esas cargas no hay ninguna perturbación al lado, ¿sí? No hay nada que las estorbe y podríamos ver su estado elemental. Por eso nuestra magnitud referencial es esta carga con una constante, no es esta acá, sino que tiene otro valor que se llama E sub cero, y que es la constante de la permitividad eléctrica o dieléctrica en el vacío, ¿sí? Fíjense que acá tengo un valor de K en el vacío determinado por 9, por 10 a la 9 newton metro coulomb, perdón, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y es inversamente proporcional, acá está marcada con una R, yo después se la voy a corregir esta filmina, es inversamente proporcional, o sea, dividido la distancia de interacción entre ellas dos al cuadrado, ¿sí? Entonces, acá nos topamos, perdón, vamos a dejar compartir y voy a ir a otra. Bien, esperen que les quiero mostrar para que... Bueno, fíjense que volvemos ¿están viendo esta presentación? Digo, esta filmina. Sí, sí, profe. Bien, Sí, fíjense profe. que acabamos de definir esta fuerza eléctrica a través de la ley de Coulomb, ¿sí? Y fíjense que es una fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, algo muy similar a lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos fuerzas dijimos que era donde yo aplicaba una fuerza para poder mover una cosa del punto A al punto B? Bueno, acá ocurre lo mismo, ¿sí? Esta fuerza eléctrica lo que tiende a hacer es mover una partícula o la interacción entre ellas de un punto al otro. Si lo vemos acá ejemplificado, tengo dos cargas, ¿sí? La carga uno y la carga 2 en el espacio, y existe una interacción entre ellas, ¿sí?
¿Cómo se da esa interacción? Bueno, matemáticamente puedo resolver al producto de estas cargas, ¿sí? Q1 por Q2, dividido esta R1, fíjense en R12, que es un vector al cuadrado. O sea, dividido esta distancia. Y esto me va a dar una fuerza, si son positivas, de repulsión, o si son de signo opuesto, de atracción. ¿Y esto qué significa? Que a partir de ese instante dado, estas cargas van a tender a acercarse, ¿sí? Si fuesen de signo opuesto, o van a tender a alejarse si fuesen de signos iguales, ¿sí? Y esto es lo que yo le mostraba, 1/4pi por epsilon cero, no es más que mi constante, esa K que le mostré recién en la presentación, pero bueno, acá está desarrollada con este valor de E sub cero, como le dije yo, que es el valor de la permitividad eléctrica en el vacío. Entonces, fíjense, si fuesen de distintos signos, tal como vimos o como se lo expresé, serían fuerzas que tienden a alejarse. Y acá sería esta fuerza 1, 2, porque sería la carga 1 hacia la carga 2, pero también la carga 2 ejerce la misma fuerza hacia la carga 1 en sentido opuesto, ¿sí? O sea, son dos fuerzas iguales, fíjense, de sentido opuesto, pero de misma magnitud. Y si fuesen carga, esperen que hay un... ¿Se le puede silenciar ahí al micrófono? Sí, ahí está. Y después fíjense en que si fuesen de distintos signos, perdón, estaríamos viendo una fuerza 1 de 2, o sea, de atracción de la carga 1 hacia la carga 2 y viceversa. Si quisiera dibujar esta acá, vendría en este mismo sentido de la carga 2 hacia la carga 1. Evaluando esta ecuación, que tiene que ver con la ley de Coulomb, ¿sí? Este parte de donde dice U tiene que ver con un vector unitario, no importa ese concepto, la dejemos hasta acá más o menos, ¿sí? Por definición. Fíjense en que es un producto de tres cosas, la constante por Q1 por Q2 dividido la distancia. O sea, no hay ningún valor dentro de esa ecuación, digo, matemática, que me la haga cero. No sé si están entendiendo esa parte matemática. Digo, si multiplico 1 por 10 arriba me va a dar 10. Si multiplico un número muy cercano a cero, por cualquier número me va a dar un número cercano a cero. Pero aún así, sin embargo, no es cero, ¿sí? Y si lo divido por una distancia que es extremadamente corta, o sea, lo más cercano a cero posible, tendríamos una fuerza extremadamente alta, y si tengo una distancia extremadamente grande, como de acá a la Luna, veríamos una fuerza de interacción extremadamente baja. ¿Y esto qué significa? Esto significa que la fuerza eléctrica, ¿sí? No hay ninguna condición, ¿sí? Dentro de la física que me anule, ¿sí? Estas posibilidades de interacciones eléctricas. Si tuviésemos únicamente dos cargas en el universo, por más de que estén alejadas, existiría alguna fuerza, ya sea de atracción o de repulsión en función de sus cargas. Y si estuviesen extremadamente cerca, ¿sí? Veríamos que o tenderían a acercarse aún más o tenderían a alejarse aún más en función de su signo. Digo, no hay nada que interfiera matemáticamente en eso, ¿sí? Salvo el límite de algunas de ellas cuando tiende a cero. Pero como estamos hablando de valores de cargas, como lo vimos recién, que equivalen a un electrón, que es por 1 por 10 a la menos 19, fíjense, tenemos extremadamente fuerzas con respecto a la distancia muy grandes. Si yo le hiciera un cálculo acá para que ustedes vean, y solo pongo la interacción de dos electrones, ¿sí? Que se van a repeler a la distancia de 10 centímetros, nos encontraríamos con una fuerza que estaríamos en el orden de 10 a la 9, ¿sí? Más o menos, newton. O sea, fuerzas muy grandes. Entonces, fíjense en que las interacciones eléctricas tienen, ¿sí? Fuerzas eléctricas extremadamente grandes, ¿sí? Corta relativamente en esto. Y esto explica un montón de estas naturalezas, obviamente, dentro de la física eléctrica. Bien, no voy a frenarme en esto. Esto tiene que ver con cómo se dan las interacciones cuando tengo dos o más cargas. ¿Sí? Yo puedo tener tres, cuatro, cinco. Y hay un principio dentro de la ley de Coulomb que es el principio de superposición de carga. Y lo que hacemos es sumar, ¿sí?
Yo sé que esto lo ven ustedes como un chino básico, pero quédense tranquilos. Digo, eh, para que yo pueda explicarle a la física de lo que es la corriente y lo que estamos viendo hoy en día, desde las interacciones entre dos cargas, yo tengo que respetar, sí, ese principio físico, ¿sí? O sea, eso tiene que ser modelo para un sistema que tengan un montón de cargas, porque eso es lo que ocurre obviamente en la naturaleza, ¿sí? Yo no tengo dos cargas únicamente, están compuestas dentro de un átomo como mínimo, y un pedazo de material o de materia tiene un montón de átomos, entonces yo tengo que poder mantener las mismas condiciones. Por eso digo, cuando tenemos muchas cargas, la ley de Coulomb aplica el principio de superposición y no es más que la suma de las interacciones de las fuerzas entre todas ellas, ¿sí? Si uno hace matemática, o por lo menos álgebra, va a poder resolverle y decir, bueno, primero hago la interacción entre dos cargas y después a esa resultante le sumo una tercera y así sucesivamente le voy sumando, como ven acá, la sumatoria es solo el producto de una de ellas a la que yo quisiera evaluar, ¿sí? Y esto se da, ¿sí?, en la naturaleza. Entonces, encontraré una resultante en función de las cantidades de carga que estén interaccionando. Bien, hasta ahí definimos el concepto de fuerza eléctrica, que no es más que una interacción. Deben un ratito, quiero volver a la otra presentación. Una consulta rápido. Sí, ¿Se puede ver representado en la estática, digamos? ¿cómo? ¿Se puede ver representado en la estática? Si se puede representar estática, me dijiste. No, se puede ver representado en la corriente estática, ¿viste? Cuando te friccionaba, estaba leyendo un poquito recién, me aparecía ejemplo de eso, de dónde podemos ver la ley Tal de cual, tal cual. todo. Jonathan, Sí, lo que yo estoy explicando ahora son los conceptos fundamentales de estática, ¿sí? Digo estática y uno habla, y voy a hacer una pequeña corrección con respecto a esto, porque si uno dice estática, lo vimos recién, o lo vimos en las primeras clases, y dijimos estática es la condición del reposo, ¿cierto? claro, Es por cuando eso. yo digo. Pero no es que las cargas están en reposo, ¿sí? No existe en la naturaleza que un electrón y un protón se encuentren quietos, ¿sí? Primero, hay una única condición que me impide eso. Los electrones están girando casi a la velocidad de la luz en todo momento alrededor del núcleo, ¿cierto? No frenan Sí, nunca, ¿sí? Inclusive ahora vos ahí, al lado de cualquiera de un átomo en tu cuerpo o en la pantalla, esos electrones están girando constantemente a la velocidad de la luz. Uno, dos, cinco, en función del átomo que estuviésemos evaluando. Entonces, no hay una condición de estática permanente. ¿Bien? exacto. Tu átomo está vibrando permanentemente por una cuestión de vibración que tenemos todos los átomos y dentro de la estructura cristalina de todos los elementos, ya sea en un gas, ya sea en un líquido y ya sea en un sólido, ¿sí? Pero necesitamos poder explicar este fenómeno electrostático justamente debido a lo que acabas de decir vos. ¿Cómo se descubrió que existía algo que estaba dado y que explicaba esto de las cargas? Bueno, la estática es una de ellas. Y la estática no es más que la inducciones de carga en distintos estados de la materia, ¿sí? ¿Y eso qué significaba? Por ejemplo, cuando uno frota un peine, de plástico sobre cualquier tela y nos acercamos a nosotros el pelo, veríamos cómo los pelos tienden a pararse. Entonces ese fenómeno, por ejemplo, de tener un montón de cargas y ver que está haciendo una fuerza que es levantar, erizar el pelo en sentido hacia donde está esa carga, ¿sí? Significaba que había cargas, ¿sí?, que estaban en ese peine y en tu pelo que no la estábamos viendo. O sea, había algo que me iba a generar ese concepto de estática. Lo mismo pasaba cuando froto un metal, lo mismo pasaba cuando hago inducciones de carga. Te estoy hablando de esto, imagínate hace 200 años atrás, 250 años atrás, cuando no existía el plástico, pero sí existían piedras, existían cerámicas donde vos las podés inducir las cargas y donde veíamos ciertos efectos o ciertos fenómenos que tenían que ver, por ejemplo, con esto de la descarga de las cargas estáticas inducidas en algún metal. Por ejemplo, esas pequeñas chispas, como vemos nosotros hoy en día en esos encendedores catalíticos que tenemos nosotros en la cocina. Eso no es más que una acumulación de carga estática y una liberación de esas cargas a través del aire y veríamos el movimiento de esos electrones. Desde ahí comienza este estudio de la estática, pero
yo quiero que quede algo en claro. Piensen ustedes que no hay una foto, o sea, no hay algo que me diga cómo es, y menos en ese momento, cómo era la naturaleza de la materia. Tuvieron que entenderlo y tuvieron que tratar de explicarlo. Y en grandes resúmenes, encontraron dos tipos de interacciones. Ellos veían que las cosas o se alejaban o se acercaban. Claro, Entonces, a través, fíjate, de ese concepto observatorio de que dos cosas se acercan o dos cosas se alejan, ¿sí? Significa que puede existir dos naturalezas a partir de eso, o sea, dos condiciones. Llamar a positiva y negativa, llamar a uno y dos, ¿sí? Vos decís, las dos uno o las dos dos tienden a repelerse, pero la uno dos y la dos uno tienden a acercarse. Eso fue la condición inicial por la cual planteamos que la materia estaba conformada por cargas. Y mira cómo cambia ahora este concepto de la química a través de la física. La materia está conformada por cargas. Hasta la clase pasada yo a ustedes les dije que existía este concepto de masa inercial y decíamos que para los movimientos necesitamos tener masa. Sí, hasta ahí estamos totalmente en lo cierto. Pero fíjense en que también existen otras interacciones que no la nombra la masa, pero sí la relaciona de manera indirecta, porque obviamente, por más chiquito que sea un protón o un electrón, tienen masa, ¿sí? Y eso es lo que se fue descubriendo a medida que se fue avanzando, digo, en la estructura atómica y en el estudio de esta estructura atómica, obviamente. Y pudimos ir cada vez explicando mejores cosas debido al avance de la estructura atómica. Es más, para que ustedes también lo tengan presente. Muchos conceptos del modelo atómico actual derivan gracias a estudios realizados de la física eléctrica, ¿sí? De la electrostática y de la electrodinámica. Y mira, te lo dice la palabra electrodinámica, el estudio de estas interacciones eléctricas en movimiento, ¿sí? ¿Tá? Y uno define esto, fuerzas eléctricas, y la electrodinámica define un poco más el concepto de magnetismo o electromagnetismo, ¿sí? Pero están bien divididas en estas dos partes. Por eso digo, yo trato de hacer un desglose general, pero está bien lo que estás evaluando, Jonathan. gracias, profe. Bien, perdón, vamos a pasar al siguiente. Bueno, esto es lo que le decía yo. eh, la constante Deme un ratito. Bien, la constante de permitividad eléctrica, que no es más que aquella que está conformada, y si yo le tengo entre cómo dos cargas pueden interaccionar en el vacío y cómo va a ir cambiando, obviamente, esa interacción o con otras cargas que la van rodeando. Ya no es lo mismo que sea en el agua, en el aire, en el vidrio, en donde sea. Todos los elementos y la permitividad, obviamente, del medio es la que me determina a mí cuánto yo puedo hacer que interaccione esta carga entre sí o entre no. Obviamente que la naturaleza hoy en día, no estamos en el espacio, ¿sí? No estamos en el vacío donde no hay nada que no nos impida saber cómo se haría en este concepto de carga, ¿sí? Así que bueno, pero es una forma muy simplificada de poder entender este concepto físico. Bien, vimos la carga, vimos que hay dos cargas, vimos que hay dos formas de interaccionar, atracciones y repulsiones. Vimos que esas interacciones de atracción y repulsión generan una fuerza eléctrica y dijimos que la carga estaba cuantificada, ¿sí? Esas son propiedades de la carga, propiedades elementales de la materia. Pero ahí yo necesito de dos cargas. Para poder definir la fuerza eléctrica necesito de dos cargas, mínimo, ¿sí? Porque la ecuación me dice a mí que hay dos cargas, ¿sí? ¿Sí? Interaccionando entre sí, y yo vería ese efecto de la fuerza eléctrica. Pero pensemos ahora en otro concepto, pero pensemos al revés. ¿Qué ocurre si yo tuviese una única carga, ¿sí? En el espacio, ¿sí? Vamos a suponer que no existe nada, 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 pero absolutamente nada. Nos encontramos en el medio del espacio y pongo una única carga, ¿sí? Ahí dando vueltas. Vamos a suponer que se van ustedes al espacio, no tienen carga y pueden hacer este experimento. Dejan flotando en el espacio una carga positiva, ¿sí? Si ustedes dejan flotando una carga positiva, porque no habría fenómenos de atracciones magnéticas, ni gravitatorias, ni nada por el estilo, y solo quisiera evaluar la fuerza eléctrica, y no existe ningún alrededor, o ninguna lo más lejano o lo más cercano posible, no veríamos ningún fenómeno de interacción, ¿sí? No Nada, nada. veríamos nada. Está ahí, ¿sí?
Es una carga que estaría ahí con su masa y con su valor de fuerza eléctrica si tuviese otra al frente. Van. ¿Qué ocurre si nosotros ahora a esa carga le ponemos una carga de prueba a una determinada distancia? Bueno, empezaríamos a ver ese fenómeno de interacción. Si la carga de Claro. prueba es positiva, veríamos fenómenos de repulsión y si fuese negativa esa carga de prueba, veríamos fenómenos de atracción. Si la saco esa carga de prueba, no vuelvo a ver nada. Entonces, ¿qué me está diciendo esto de manera indirectamente? Que alrededor de cada carga, obviamente, existe un nuevo concepto que tiene que ver con el campo eléctrico. Y el campo eléctrico no es más ¿Magnetismo? que... Hola, ¿si alguien dijo algo? ¿Magnetismo, Marco? No, no, campo eléctrico, no campo magnético. Ahora vamos a hablar un poco de campo magnético, si llegamos. El campo eléctrico no es más que y yo lo defino así, ¿sí? El campo eléctrico es la perturbación alrededor de cada carga, ¿sí? Bien. Es una naturaleza que tiene esa carga, que es como, es propio de ella. No se la puedo sacar el campo eléctrico, porque si le saco la propiedad del campo, o de esa forma de perturbar su espacio, le estaría sacando propiedades de carga. Bien, propiedades de poder interaccionar con otra carga. Miren, y yo siempre doy este ejemplo. Si yo tengo una carga, imagínense ustedes ahora ahí sentados donde están y que ustedes son una carga positiva, ¿sí? Imagínense que emiten alrededor de ustedes, en todos sentidos, hacia arriba, hacia abajo, hacia los laterales. A ver si me puedo poner la cámara para que ustedes me vean. Si nosotros somos positivos, ponete negativo, si no nos vamos a repeler. No, está bien, pero para. Antes de ese trabajo, mira, ahí está, ahí activé la cámara. A ver si me veo. No, está. Uy, se colga. Es tan interesante el campo, todo esto que estamos viendo. Bueno, pero ¿me van escuchando? Sí, sí. Bueno, porque se me tildó, bueno, cuando vuelve veo. Sigo hablando sin mover la firma, no me deja avanzar la firma. Imagínense ustedes este trabajo. Pero, hola. Ah, sí, están Hola, ahí. hola. Pensé que se Sí. habían quedado quietos. Imagínense ustedes esto, que ustedes son una carga positiva, están sentados y no hay nada alrededor de ustedes, ¿sí? Nada, absolutamente nada. Están en el medio del vacío. Ustedes son una carga positiva. Entonces, ustedes tienen una energía, y lo voy a decir así porque obviamente el campo está relacionado después con un nivel energético, pero ustedes tienen una capacidad de poder perturbar el espacio, ¿sí? Entonces imagínense en que de ustedes salen todas líneas imaginarias en todos los sentidos, ¿sí? Entonces es como si alrededor de ustedes crearan una esfera imaginaria, ¿sí? De interacciones. Mientras más cerca de ustedes, más fuerte esa esfera, mientras más lejos de ustedes, más débil esa esfera, ¿sí? Y que cada una de esas líneas que salen de su cuerpo son posibles vías de interacciones con una carga situada sobre esa misma dirección. Supongamos ahora que ponemos una bola, ¿sí? Están en el espacio, de 1 kilo de masa, pero sin carga. Vamos a suponer que ponemos 1 kilo de un conjunto de cosas, pero que la naturaleza total de la carga es igual a cero. O sea, la suma de los protones y de los electrones es igual a cero. Ahí ustedes no pasaría nada, porque podría haber un cuerpo sin carga circulando alrededor de ustedes. Sabemos que eso no existe a no ser que la condición de la naturaleza me dé que la sumatoria de las cargas sea igual a cero. Entonces no pasaría nada. Pero ahora, ¿qué pasa si ustedes ponen una única carga positiva? No sé, imagínense en dirección de sus ojos hacia el frente, y ese sería el ámbito de aplicación. Bueno, la ponen a 1 metro de distancia. Ahí nosotros al poner una carga positiva, veríamos cómo esa carga se aleja. ¿Sí? ¿Bien? Repulsión. Si pusiéramos una carga negativa, veríamos cómo esa carga se acerca hacia nosotros. Y solo por Perfecto. el hecho de estar ahí, de ponerla a 1 metro, ¿sí? Lo que no nos damos cuenta a veces en esto, que es un fenómeno de interacciones entre ambas cargas.
Porque la otra carga de prueba, que yo les dije a ustedes que la pongo ahí, vería cómo se aleja, yo también podría hacer el mismo análisis desde el lugar de ella, porque sigue siendo una carga. Ella vería cómo ustedes se alejan. Entonces, este proceso de alejamiento, de acercamiento es mutuo. No es que una está quieta y la atrae a la otra o la aleja. La tenemos que estudiar así, de manera separada, porque no existe otra forma de poder comprender de interacciones, de atracciones y repulsiones, porque estaremos hablando un poco del concepto del movimiento desde la relatividad y no desde el movimiento propiamente dicho. ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada le hablé algo de Einstein? Le dije que depende de cómo yo esté observando un movimiento, es el movimiento, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan que creo que les dije a ustedes que no es lo mismo observar cómo se mueve algo yendo 500 kilómetros por hora adentro mío o observando cómo se mueven, ¿sí? La gente que va caminando afuera, si yo viajo a 500, si viajo a 100 o al revés, si estoy quieto y el que está viendo de afuera se va moviendo? Fíjense cómo cambia la percepción del movimiento. Totalmente. Entonces, bueno, acá pasa lo mismo. No lo puedo estudiar en conjunto porque si no tendríamos que traer un poco este concepto de la relatividad. Y dentro de la física eléctrica no es necesario, pero sí lo podemos estudiar de manera separada. Digo, la carga uno, interacciones sobre la carga 2 y la carga 2, el mismo efecto, interacciones sobre la carga uno. Bien. Por eso también es importante definir al campo eléctrico, porque es a quien que produce, ¿sí?, la manifestación de las fuerzas de atracción y repulsión, ¿sí? Si no hay campo, no puede haber fuerza, ¿sí? Y si no hay campo, no hay cargas. Entonces, es como que yo no puedo perder mis propiedades eléctricas si no hay nadie alrededor, ¿sí? Ahora, si hay alguien alrededor, estoy viendo esas propiedades eléctricas, ¿bien? Es como que no puedo ser una carga si estoy sin nadie alrededor. No. Si sos una carga, sos una carga. Haya alguien o no haya nadie alrededor. ¿Sí? Haya alguien para interaccionar o no haya nadie para interaccionar. Por eso digo, es una propiedad que no la puedo eliminar de las cargas. ¿Quedó claro? Perfecto. Bien. ¿Cómo se define el campo eléctrico? Y no es más que la relación entre la fuerza eléctrica, que la vimos, ¿sí? Dividir una carga de prueba. Obviamente que al dividirlo por una carga de prueba se me va a simplificar una carga y por definición de Coulomb, o sea, la intensidad del campo eléctrico, es esa misma constante que vimos nosotros de proporcionalidad por el valor de la carga. O sea, ahora sí es la carga que yo estoy evaluando dividido esa distancia al cuadrado. Entonces, yo puedo ver acá también que mi campo eléctrico, a medida que este R es muy grande, o sea, a medida que me voy alejando, fíjense que no hay nada que le hace cero. Y esto es simple y es muy bueno entenderlo porque diría, che, ¿cómo es mi perturbación tendiendo al infinito? Y va a ser casi cero, pero sí hay una perturbación, ¿sí? Bien. ¿Y cómo es mi perturbación si la tengo muy cerca mío? Y tiene que ser muy grande. Fíjese que me estoy respondiendo yo mismo ese concepto de cómo va a ser esa fuerza de atracción y repulsión, ¿sí?, en función de la distancia. Obviamente que para poder mantener y respetar, tiene que tener el mismo principio de superposición. La suma de todos los campos totales va a ser el campo, la suma de todos los campos individuales va a ser el campo total. ¿Y cómo las representamos nosotros? No está ahí en ese filmino, yo después le voy a dar una presentación más linda. ¿Cómo las representamos nosotros como líneas de campo? Ah, sí lo tengo. A ver, acá lo tengo. Bien. Fíjense en acá, esto es como más o menos lo que le estoy hablando. Fíjense en que tengo una carga, ¿sí?, puntual en un determinado espacio y se ve algo en un colorcito celestito como si fuese un aura, ¿sí?, o algo que está alrededor y a medida que me voy alejando se va haciendo más tenue, no lo vemos bien ahí, pero sería básicamente la perturbación en cualquiera de sus tres sentidos, perdón, en cualquiera de sus tres direcciones, X y Z, y cómo veríamos la interacción de esa carga con respecto a una carga de prueba. ¿Cómo la dibujamos nosotros? Esto es álgebra, no hace falta. ¿Cómo la dibujamos nosotros? Como líneas de campo, ¿sí? Y sí, esto le quería mostrar que las cargas positivas son salientes de la carga y las cargas negativas son entrantes, ¿sí? Eso, las líneas de campo siempre va a ser así. Si tengo una carga positiva, tiende a salir y si es una carga negativa, tiende a entrar. Entonces, obviamente que después, en este fenómeno de interacciones de positivas y negativas,
o de tres o cuatro cargas, o un conjunto de un montón de cargas, veríamos cómo salen de las positivas y todas caen y congregan, ¿sí?, en la negativa. Entonces veríamos un ciclo acá cerrado de líneas de campo. ¿Y esto qué significa? Que si pongo una carga de prueba en esta representación, por ejemplo, acá en este punto, la tangente me determinaría a mí el valor del campo total en la suma de esas cargas, ¿sí? Para que más o menos entendamos. Esto se ve dibujado así. Fíjense en que mientras más cerca tenemos líneas de campo más grandes, ¿sí? Esto es a través de una aplicación y veríamos cómo perturba el espacio. Si me dan un minuto, les voy a mostrar una animación. La tengo acá. Ah, esta no era. Mira. Tu foto, Marco, me hace acordar Gladiador. Ah, ¿viste? La simulé. Tiene ese año esa foto, más o menos, imagínate. Mira que se acordó. Sí, nada, maestro. Así Falta que la música de fondo nomás. falta la música. Claro, y que vaya, digamos, flotando en el... Mi señora me dice, ¿por qué no cambia esa foto? Nah, esa foto no la puedo cambiar. Y esa foto tiene más de 16 años esa foto. Digo, gladiador, le digo, Tiene máximo historia. comment. Es historia pura. Bueno, a ver, pena que estoy buscando energía electrostática. A ver, acá. Campo eléctrico, acá está. Campo y carga. Ahí les voy a presentar esto. Denme un ratito. Bien, ¿están viendo? Sí, 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 se profe. ve Sí, bien. sí. Bien. A ver. Bueno, que hace mucho que no lo uso esto. Fíjense, acá tenemos dos, ¿sí? Cargas, carga positiva y carga, que vemos la perturbación alrededor de una de ellas. Fíjense que acá, si la carga positiva, mientras más cerca estén, tiene flechas más grandes, esto significa que perturba aún mucho más. Y las cargas negativas. ¿Y qué significa cada una de estas flechitas? Que si yo pusiera una carga de prueba en donde está cada una de esas flechas, así sería el valor del campo total. O sea, entre estas dos cargas, si yo pongo una carga de prueba acá, cualquiera, vería que se movería en este sentido. ¿Bien? El mismo sentido de esa flecha. Entonces fíjense en que yo podría generar un movimiento, ¿sí?, de una carga, ¿sí?, debido a un conjunto de cargas. Dos, tres, cuatro, cinco cargas. ¿Estamos? O sea, una única carga también puede mover una carga. Fíjense en cómo perturba el espacio, inclusive si me voy acercando y me voy alejando. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Van viendo ese fenómeno de interacción? Sí. ¿Sí? Bien. Esto porque obviamente uno lo estudia con dos que están ubicadas así, ¿cierto? Y uno lo puede ver en una única dirección. Pero fíjense en que existe un montón de ellas y puede ir cambiando el contorno. Y por eso digo, la electricidad, digo, la interacción entre cargas nos va a determinar a nosotros un montón de estas características. Voy a agregar una positiva más, otra positiva más. Y fíjense ahora cómo son los fenómenos o la interacción entre estas tres. Díganme si me escucharon. Sí, se escucha. Sí, sí. Sí, sí, se Sí, escucha, Bueno, profe. se corta un poco, pero se escucha. bien, fíjense en acá, miren, tres cargas positivas y una negativa, cómo perturban de manera mucho mayor tres cargas que una negativa, pero cómo todas ellas, ¿sí?, llegan hacia la negativa porque salen de las positivas y tratan de llegar a la negativa. Entonces, yo podría tener un conjunto de esto, de un montón de cargas, podría tener esto, fíjense, donde veríamos, ¿sí?, ya algo mucho más uniforme, ¿sí? Esto es un capacitor, un condensador. Y fíjense que si yo pusiera una carga positiva, lo vamos a simbolizar acá, ¿sí?, tendería, ¿sí?, miren acá, ¿sí?, a tratar de venir hacia este sentido. ¿Sí? Porque sería el movimiento de una de las cargas. Bien, fíjense en que de la positiva nunca va a ir en contra, siempre tengo una flecha que le indica
de la positiva a la negativa. Entonces yo acá podría mover cargas, ¿sí? De un lugar al otro. Esto es un capacitor. Esto hacen los capacitores, almacenan cargas y energía. Y no me acuerdo si tengo, a ver, creo que tengo. mm, no, bueno, no me acuerdo. Esto, no me acuerdo, creo que esto es la interacción entre las cargas. Bien. Fíjense, en esta es otra línea. Acá después les voy a subir esto. Esta página, falstat.com/matfisk, hace lo mismo y uno puede ir viendo cómo vemos esos fenómenos de interacciones electrostáticas, jugando con un montón de carga. Miren esta particularidad, cuando tengo cuatro cargas, dos de un mismo sentido, dos de un mismo signo y dos de la otra, fíjense cómo se generan perturbaciones alrededor. Pero si uno le presta detalle acá en el centro no hay ninguna fuerza, porque fíjense, las positivas vienen hasta acá y van hacia las negativas. Y en este punto, en el centro, justo sería en el centro de ese cuadrado, si están separadas a la misma distancia, Es como existe un una única equilibrio. zona donde no hay interacciones eléctricas, ¿sí? Y eso está buenísimo porque también nos permite a nosotros diseñar distintos tipos de cosas donde justamente es tanta la magnitud y las perturbaciones que genera alrededor que se anulan entre sí. Yo cuando le explico esto a los alumnos míos de la universidad, trato de explicarle esto y a veces le doy un toque medio anime y le digo, imagínense ustedes ser cargas, imagínense siendo Goku, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama en la serie, el Dragon Ball Z. Entonces imagínense que tienen un halo de energía alrededor de ustedes y tratan de perturbar el espacio. Bueno, obviamente que esa perturbación es en todo el sentido, ¿sí? Hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia un costado, hacia el otro. Y a medida que se acercan a otro que tiene la misma perturbación, veríamos ese fenómeno de interacción. Véanlo desde ese otro lugar. Así funcionan las Bien. cargas electrostáticas, más o menos. ¿Mm? Bien, Bueno, ahí llegaríamos con eso, ¿sí? Corto porque esto ya no lo podemos dar y les daría después definiciones. A ver, denme un ratito. Espérenme un rato. Bien, a ver, déjame ver. Bueno, ¿qué hora estamos? 8:10. Bueno, si quieren cortamos acá y esto lo explico en la clase que viene que tiene que ver con el concepto energético. Déjenme cortar esto acá. No les voy a poner a cámara porque se me tilda el zoom. Pero la clase que viene vemos este concepto de energía potencial y a través de este concepto de energía potencial eléctrica veríamos el concepto de potencial eléctrico, que muchos de ustedes ya lo conocen, que es la unidad de medida es el volt y es lo que nosotros conocemos como fuerza electromotriz. ¿Y por qué le decimos fuerza electromotriz o FEM o fuente, como ustedes quieren llamarlo? ¿Y por qué hace que las cargas se movilicen? Justamente por este mismo fenómeno. ¿Y qué relación tiene justamente con el campo eléctrico? En definición de eso podemos definir corriente, podemos definir resistencia, definiríamos un circuito, distintas formas de conectar los circuitos de manera general y distintas formas de transmitir la corriente, con algunos conceptos de magnetismo en la clase que viene y con eso ya cerramos el espacio curricular. ¿Les parece? la primera, profe. Perfecto, perfecto. Bien, A este ¿alguna duda de esto? apunte, Yo esto después se este lo voy a apunte, subir porque hice una presentación y no, No no está, me... no está Ahora en le el aula, estaba... profe. ¿Cómo? No esto lo está en vas el a aula. subir al aula, Sí, sí, lo voy a al subir como apunte material este. de estudio. Ah, perfecto. ¿Sí? Sí, por el aula te Pero
trabajo de... Pero quédense tranquilos que después se lo subo, la voy a corregir un poco la presentación para bajar un poco y agregarle algunas cositas que le fui diciendo mientras la fuimos hablando. ¿Bien? Vamos, profe. Ok. Bueno, ¿alguna duda? Gracias, Marco. Bueno, chicos, genial. Nos vemos en la clase que viene. Sería la Dale, última. dale, Marco, un Gracias, abrazo. profe. Nos No, vemos. Marco. Chau, chicos. Nos Chao, Todos, vemos. Pamela. Chao, todos me chicos. Chao, tienen Pame. Nos que, vemos. escuchen, no se vayan todavía. Chao. Todos me tienen que traer la manzana roja para despedir al profe. Bueno, bueno, bueno. La manzana Llevamos virtual. manzana. La Pame. manzana virtual, tal cual. Manzana virtual, sí, sí. Hacemos una mateada mientras vamos dando clase. Bueno, chicos, Dale, Chao, dale. chao, chao. Ya nos apruebo, vemos. profe. Le llevo Hasta un luego. cajón de manzana. Chao, profe. Bueno, vemos, Era por vemos. por la reacción, profe. Mire, profe, ya van las manzanitas, ya van llegando. Van llegando, van llegando. Hay que Tan sumar rápido puntitos. los chicos, Tan rápido. Ah, tan Ligero. rápido los chicos, tremendo. Gracias, Marco. Nos vemos, chicos. gente. Bueno, Chao, chicos. Chao, Pame. Gracias. Saludos. Chao, Pamela. Chao. Hay que Chao, empezar a chicos. ver Dragon Ball Z. Gracias.